empezar quisiera agradecer a la Universidad de Barcelona y a Inma Sofías por haberme invitado a compartir con ustedes esta sesión, una sesión en la que voy a trazar de manera rápida lo que ha sido la historia de la política expositiva en el Museo del Prado desde finales de los años 70 hasta nuestros días. Una política que está relacionada con distintos factores que influyen directamente en la misma. Por un lado, las expectativas de la sociedad, es decir, que es lo que la sociedad en cada momento va pidiendo a los museos y va pidiendo a las instituciones relacionadas con la cultura. También es una política muy vinculada a cuestiones muy concretas de la vida diaria de los museos, como es la disponibilidad o no de espacios, la disponibilidad de personal, razones también presupuestarias o hasta la distinta definición que a lo largo de este tiempo se ha hecho de la relación administrativa, digamos, entre el museo y la sociedad. Todo eso ha ido condicionando mucho esta historia de las exposiciones en el museo, como también la han condicionado lo que han sido las distintas personalidades de los directores que se han sucedido al frente del museo en este tiempo, e incluso también los distintos intereses de la historia del arte, de la historiografía artística en cada momento. Desde estos puntos de vista se puede hablar de tres épocas bien diferenciadas en estas últimas décadas dentro de esta política. Por un lado, una primera época que comprendería desde finales de los años 70 hasta mediados de los años 90, en la que, como veremos, se propicia un tipo de exposiciones con una personalidad muy concreta. Una segunda época que comprendería entre 1996 y 2002, cuyas exposiciones tienen que ver con muchos factores, entre ellos con la presencia al frente del museo de Fernando Checa, y una última época, y todavía en curso, es la que comenzaría en 2002 y que en parte se relaciona con los intereses y el perfil profesional de su actual director, con Miguel Cebarza, ¿no? Ahora mismo las exposiciones son un acto importantísimo, no solo de la vida del Museo del Prado, sino de la vida de los museos en general, desde un punto de vista de su contexto internacional. De hecho, por ejemplo, instituciones que por estatutos no podían prestar obras en los últimos años, lo que no deja de ser una paradoja, están incluso ellas accediendo, digamos, al mercado de las exposiciones, como es la colección Frick de Nueva York, que no presta, pero pide prestado, como la colección Frick, varias más. Y les voy a dar unas cifras de lo que significa la política expositiva de un museo como el Prado, en este caso en el año 2008. En el año 2008 el Prado organizó dos exposiciones itinerantes, una sobre el bodegón y otra sobre el retrato, exposiciones que tienen dos propósitos. Por un lado, un propósito de difusión de sus propios fondos, y por otro lado, y incluso más importante, un propósito recaudatorio. Una exposición se ha convertido ya desde hace varias décadas no solo en un acto cultural, sino también en un acto con implicaciones económicas muy importantes. Pero aparte de esas dos exposiciones itinerantes, el museo organizó ocho grandes exposiciones, aparte de alguna exposición más pequeña relacionada
con restauraciones puntuales en el museo o con el llamado programa de la obra invitada, por el que otra institución presta una obra para que se exhiba individualizadamente en el museo. Todo esto quiere decir que las exposiciones forman parte fundamental de la vida del museo, y no solo de la relación del museo con el público, sino de la vida interna del museo. Gran parte de la actividad que genera un museo tiene que ver no solo con sus propias colecciones, sino también, y de una manera creciente, con su programa de exposiciones. Pero eso no siempre ha sido así. Durante los 150 primeros años de la vida del Museo del Prado, era una institución prácticamente ajena al fenómeno de las exposiciones. Les muestro algunas de las pocas exposiciones que organizó el museo antes de finales de los 70. Esta es la que organizó en 1902 sobre el Greco, muy importante porque coincide con el momento en que el Greco estaba siendo redescubierto. Fue importante también desde el punto de vista de la dispersión de sus obras, porque la reunión de estos cuadros en el Prado puso sobre la pista al comercio artístico, y de hecho muchas de estas obras acabaron en instituciones extranjeras y en colecciones extranjeras. Esta es una exposición sobre Morales que tuvo lugar en 1917. En otoño de este año va a haber también, casi un siglo después que esta exposición de Morales, va a haber una exposición de Morales. Esta exposición tiene que ver, se relaciona directamente con una cosa, y es que desde 1912 el Museo del Prado tenía un patronato que regía la vida de la institución, y una de cuyos primeros propósitos fue la organización de exposiciones. Desde las décadas primeras del siglo XX existía la conciencia de que dentro de las competencias del museo podía estar esta. Desafortunadamente, ese patronato solo pudo organizar la exposición de Morales, una exposición de Metz a finales de los años 20, y una exposición de Goya en 1928, coincidiendo con el centenario de su muerte. Luego en el 39, aunque no en el Prado, en Ginebra tuvo lugar la exposición de las obras que habían salido de España con motivo de la guerra civil, y poco más. Pero el hecho de que en el Prado no hubiera exposiciones sobre arte antiguo no quiere decir que en el país o en la ciudad no las hubiera. Simplemente lo que quiere decir es que eran otros organismos los encargados de organizarlas. Fundamentalmente, y desde el medio privado, la Sociedad Española de Amigos del Arte, y a partir de la guerra las exposiciones fueron organizadas sobre todo por la Dirección General de Bellas Artes. Entre otras cosas porque durante este tiempo el Prado apenas tenía personal científico. En los años 30, 40, 50 contaba con un director que además ni siquiera era un historiador, era un pintor, con algunas interrupciones, porque en la República y durante la guerra no fue director, pero era un pintor, Álvarez de Sotomayor. Contaba con un director que no era como digo, un historiador, con un subdirector que sí lo era, que se trataba de Francisco Javier Sánchez Cantón, y contaba con Pedro Berotti, que él era un historiador y ha sido muy importante dentro de la historia del museo. Pero desde el punto de vista, digamos, de la intendencia del museo, era una institución poco dotada como para plantearse organizar exposiciones. Solo a finales de la década de 1970 empieza a haber de una manera más o menos sistemática exposiciones en el Prado. Solo a finales, la época de los 70 coincide
con el final de la dirección de Javier de Salas, que era un historiador del arte, al que le sucedieron Sopeña, Tita Andrade, que era otro historiador del arte, y a partir del año 82, Pérez Sánchez. Y con el final de Javier de Salas y la presencia de los otros directores, coincide, como digo, el primer momento importante de organización de exposiciones en el Prado, lo que tiene que ver con varias cosas, entre otras con que la plantilla científica del museo empieza a crecer, no mucho, pero a principios de los años 80 ya hay 4 conservadores, está Matías Díaz Padrón, Joaquín de la Puente, Juan José Luna, luego se incorpora Manuel Mena y se incorpora también José Luis Díez. También desde mediados de los años 70 hay una cada vez mayor presión por parte de la sociedad española hacia las exposiciones. En Madrid, por ejemplo, fue importantísimo a finales de los años 70 la actividad de la Fundación Marx, que trajo obras de Kandinsky, hizo una exposición en esos años también de Matisse, puso en contacto al público local con las primeras vanguardias y a su vez generó también una dinámica de expectativas hacia exposiciones de carácter histórico. Y el Prado en estos años organiza, digamos que 3 tipos diferenciados de exposiciones, o mejor dicho, dos tipos. Por un lado, exposiciones coyunturales, exposiciones no programadas por el museo, exposiciones que le llegan al museo por circunstancias muy variadas, pero paralelamente el museo empieza a tener, digamos, una política de sus propias exposiciones. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Bueno, aquí ven una de las primeras exposiciones que se hacen, que es el arte europeo en la corte española durante el siglo XVIII, que fue importante porque durante mucho tiempo había pesado y todo además tenido de un prejuicio nacionalista bastante importante, había pesado una espesa sombra de dudas sobre el arte que se había hecho en España desde principios del siglo XVIII. Después de la guerra, sobre la época de los Borbones, se había arrojado esa duda porque se la consideraba una época poco casticista y una época en la que el horizonte, digamos, del Imperio Español se diluye cada vez más, y de los años 40, 50, 60, todo el siglo XVIII, hasta que llega Goya, había sido un poco maldito. Esta exposición sirvió para dar visibilidad, como digo, a una época de la historia y de la historia artística del país, hasta entonces bastante postergada. Pero sobre todo lo que se hace a partir del 78 son grandes exposiciones monográficas que tienen como temas artistas españoles. En esos años estamos entre más o menos el año 78 y el año 92, 93, se revisa la obra de Valdés Leal, se revisa la obra de Murillo en el año 82, aprovechando que se celebraba el tercer centenario de su muerte, en una exposición en colaboración con la Royal Academy de Londres, porque la colaboración con instituciones extranjeras va a ser fundamental a la hora de asistir a esta historia. En el año 92, también aprovechando el cuarto centenario del nacimiento
de Rivera. Hay una exposición muy importante de Rivera, muy importante desde dos puntos de vista. Por un lado es la primera gran exposición, después hubo una antes en Fort Worth, pero mucho más reducida, que se hace de Rivera, que significó una revisión de la obra del pintor, la obra integral, no solo pintura, sino también dibujo y grabado, pero desde el punto de vista de la vida interna del museo, es una exposición que tuvo mucha importancia, como la tienen muchas otras exposiciones. Hasta las vísperas de esa exposición, las pinturas de Rivera se habían ido mostrando en el museo, pero de manera parcial y en condición, y no en muy buenas, no en muy buenas condiciones. Los años previos a la exposición de Rivera, Rivera estuvo especialmente invisible porque pensando en esa exposición lo que se hizo fue una campaña sistemática de restauración de sus obras con vistas a la exposición. El resultado es que hubo unos cuantos años en los que era muy difícil ver a Rivera en el Prado, de repente apareció, se expusieron juntas de repente las obras de Rivera que poseía la exposición, y me acuerdo que fue toda una revelación, y luego esas obras se integraron directamente en la exposición general sobre el pintor. Aquí tienen una vista de lo que fue la exposición de Murillo, pero les muestro la foto no solo para recordarles esa exposición, sino para llamarles la atención sobre un hecho. Y es que las exposiciones tenían lugar en los espacios del museo. Los espacios del museo que generalmente se utilizaban para exponer la colección permanente de los artistas. El Prado carecía de espacios específicos para exposiciones temporales. Este es un dato muy importante a la hora también de atender a cuántas y de qué naturaleza han sido las exposiciones del Prado durante mucho tiempo. En el caso de Murillo, como en otros varios casos, había que descolgar la galería central, que era el lugar en el que en esos años normalmente se exponía pintura, en esa época pintura española, pero pintura española de gran formato. Esas obras tenían que ser desalojadas, algunas, a las más importantes, se trataba de encontrar un acomodo en el resto de la sala. Organizar una exposición siempre tenía un precio para la colección permanente, y una parte tan sensible de esa colección como era la que colgaba de la galería central. Bueno, en esos años también se organiza Goya y el espíritu de la ilustración en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Boston, y se organiza en el año 1990 la exposición sobre Velázquez, que ha sido un hito en la historia de las exposiciones de arte antiguo en España en las últimas décadas, porque se convirtió en un fenómeno mediático. El número de visitantes superó el 500.000, algo que era completamente inédito en lo que era la historia reciente de las exposiciones en Madrid. Fue una exposición que levantó unas grandes expectativas. Fue una exposición que también ha condicionado lo que ha sido la organización de exposiciones posteriores, en concreto de exposiciones de Velázquez posteriores, y de alguna manera marca también un antes y un después dentro del panorama de exposiciones históricas y monográficas en el país. A partir de 1990, las actividades y las instituciones en este tipo de campo se van haciendo cada vez más intensas, y las expectativas de la sociedad también en paralelo van creciendo.
en este momento crece también la plantilla científica del museo. A los 6 conservadores que había antes se les suman a finales de los años 80 Jesús Urrea y se les suma también Juan Miguel Serrera. El tema de las exposiciones con frecuencia está también vinculado a la especialización y al campo de intereses de los personajes, de las personas que están trabajando en las instituciones. El hecho de que Juan Miguel Serrera fuera especialista en pintura española del siglo XVI se tradujo en la organización de una exposición muy importante sobre, que se titulaba Alonso Sánchez Coello y la mecánica del retrato de corte, el retrato de la corte española. El hecho de que Jesús Urrea estuviera especializado en pintura italiana del siglo XVIII se tradujo en varias cosas. Desde el punto de vista de la vida del museo, en cierto momento, de repente las obras italianas del XVIII empezaron a ocupar una parte de la galería central, pero desde el punto de vista de la política expositiva se refleja, por ejemplo, la organización de una exposición sobre Carlos III y Carlos III de Italia. Se organizan también exposiciones monográficas y exposiciones monográficas de carácter temático. Una de ellas fue una exposición dedicada a enanos y bufones, pero una exposición que se nutría casi exclusivamente con material del Prado. Eso es algo que se irá repitiendo con mucha frecuencia en la historia de las exposiciones del museo. Muchas de ellas, y últimamente de una manera especial, son exposiciones a través de las cuales el Museo del Prado, que siempre se queja de no tener suficiente espacio para exponer todas sus colecciones, pues muchas de ellas son ocasiones que usa el museo para ir, digamos, aireando los almacenes y para ir dando visibilidad a obras que generalmente se encuentran recluidas, ¿no? Una de esas exposiciones fue la de enanos y bufones. También en esta época Pérez Sánchez organiza la exposición una gran exposición en la que se da un repaso a la historia de la naturaleza muerta en España. Una exposición que por su envergadura, por el número de obras que acogía, no se celebra en los espacios del Museo del Prado, sino que se celebra en la Biblioteca Nacional. Algo que ocurrió también con la exposición del año 79 sobre Antonio de Pereda. Eran exposiciones organizadas muy estrechamente con el Museo del Prado. El Prado carecía de espacios y tenía que recurrir a otros espacios como las salas de la Biblioteca Nacional. En unos pocos años el Prado dispuso del Palacio de Villahermosa. Aprovechando esa posibilidad se pudo organizar la exposición con muchas obras y muy complejas, la de Goya y el espíritu de la Ilustración. Aprovechando también esos espacios se pudo organizar en el año 85 la exposición sobre Carreño, Ricci y Herrera, el centenario de cuyas muertes se cumplían ese año, y también se pudo organizar una exposición sobre pintura napolitana. De hecho, siempre ha sido una queja durante mucho tiempo del director del museo en esa época y organizador también de esas 4 exposiciones, Alfonso Pérez Sánchez, el que el Palacio de Villahermosa no siguiera estando a disposición del Prado y pasara a albergar la colección Thyssen. Simultáneamente, paralelamente, el Prado organizó una serie de exposiciones que no tenían tanto que ver con lo que la institución consideraba una política propia de exposiciones, como con circunstancias coyunturales. El interés, por ejemplo, de los museos alemanes, especialmente de los museos de Berlín, de contar con una exposición sobre Goya,
se tradujo en que ofrecieron una exposición sobre Friedrich, un pintor del que por entonces no había una sola obra en instituciones españolas. Ahí tienen una de las obras que concluyeron. Y lo mismo ocurrió con la exposición dedicada a Delacroix o con las exposiciones o la exposición dedicada a la pintura victoriana. Pero lo que hemos visto hasta ahora, que han sido exposiciones programadas por el museo, tienen en común dos cosas. Por un lado, son exposiciones dedicadas al arte español, y por otro, en su mayor parte, son exposiciones en los que se trataba de una manera monográfica la vida y la obra de una serie de artistas en su mayor parte muy destacados dentro de la historia de la pintura española, ¿no? Hemos visto a Velázquez, Goya, Valdés Leal, Murillo, Rivera, Carreño, etc. El Greco también, porque en el año 79, de hecho, la primera gran exposición monográfica es la que tiene lugar a finales de los 70 sobre el Greco. Todo eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con que eran figuras realmente necesitadas de una revisión, y en segundo lugar tiene que ver también con los intereses de las personas que dirigían por entonces el museo. En la mayor parte de los casos son exposiciones que llevan el sello de Pérez Sánchez, que fue director del museo durante cerca de 10 años, y que fue un defensor a ultranza de ese tipo, no solo de exposiciones, sino de ese tipo de acercamiento a la historia del arte. Un acercamiento que primaba la idea de los artistas, la idea de los autores, y que primaba la identificación de sus obras y la descripción de lo que fue su desarrollo estilístico.